Feliz sábado, ¿cómo le están pasando? Bien. ¿Cuánto desayunaron pancake? Quiero ver lo que yo desayunaron pancake. ¿Cuánto desayunaron mangú de plátano? No había mangú de plátano. Elisa se quejó, Jorge, porque no había mangú de plátano. La próxima vez, tú no pones mangú de plátano a Elisa y a mí, que somos dominicanos. Y eso de pancake con fle, eso lo comen los popis. O sea, para nosotros es un grato placer, un grato privilegio, pues, estar en este retiro eh, discutiendo la palabra de Dios. Realmente queremos agradecer a nuestro presidente de nuestra asociación, el pastor Gerardo Bautista, por su mensaje. También al pastor Radamés Colón, que tuvo que salir, va a estar ahorita de nuevo con nosotros. Eh, por su presentación y definitivamente hablar de la cruz de Cristo es hablar de un tema que personalmente a mí me apasiona. Así que ahora que vamos a estudiar la palabra de Dios, quiero presentarme delante del Señor. Me gustaría que ustedes sencillamente nos acompañen. Ustedes cierran los ojos ahí donde están y yo aquí me presento ante nuestro Dios. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por la cruz de Cristo. Te damos gracias porque en la cruz tú sellaste nuestra salvación eterna. Te damos gracias porque tú lo entregaste todo por nosotros y no tendremos manera nunca de poder, oh Señor, hacer otra cosa que sencillamente darte las gracias porque no podíamos comprar nuestra salvación y tú nos las diste por tu que tú bendiga de manera especial cada familiar aquí representado y que cada uno de nosotros pueda ser un testimonio viviente de tu gloria, porque tu Santo Espíritu mora en la vida de cada uno de nosotros. Acompáñanos, oh Dios, en el estudio de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Mateo 20, 17 al 19, hay un texto muy interesante que a mí personalmente me llama la atención. Y Jesús está hablando con los discípulos y vamos a analizar en un momento el contexto. En Mateo 20, 17 al 19, dice la palabra de Dios: mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. Interesante. Jesús le está diciendo a los discípulos exactamente lo que estaría aconteciendo en los próximos días. Pero los seres humanos tenemos un problema serio, y es que muchas veces oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Todo aconteció como Jesús dijo, y el día que aconteció el problema, los discípulos abandonaron a Cristo. Se fueron, lo dejaron solo. Pero Jesús lo había dicho claramente. ¿Por qué Jesús expresó esta idea y por qué los discípulos no la procesaron?
yo personalmente padezco un serio problema y es que yo necesito siempre respuestas lógicas a todas mis interrogantes. Yo soy una persona que usted me dice algo y si no es lógico, automáticamente yo tengo que preguntarle por qué y por qué. Porque para mí las cosas tienen que tener un sentido lógico. Yo no recuerdo esa experiencia. Mi madre que me cuenta que cuando yo era un niño, pues me molesté mucho por mi maestra de primaria, de primer curso, y llegué a la casa muy enojado porque la maestra era una mentirosa. Y entonces mi madre me dice, pero ¿por qué tú dices eso? Dice, oye eso, ahora dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro, le sopló aliento en la nariz y entonces Adán vino a ser un ser viviente. Ahora tengo que creerle eso a la maestra. Y mi mamá dice, sí, pero así fue, es verdad, eso es verdad. Entonces yo le preguntaba, ¿y de qué le hizo los cabellos? ¿Sí? Porque hacer un cabello o 200 miles de cabellos en barro, pelo a pelo, debe ser una cosa difícil. No sé si mi amiga Andrea, que conoce mucho de cabellos, debe pensar que hacer un pelo en barro debe ser una tarea un poco complicada, ¿cierto? O sea, hacer pelo a pelo de la cabeza de Adán debía ser una cosa terrible. O sea, el tema aquí es que las cosas tienen que serme lógicas. Hoy en día está de moda el tema de la vacuna. La vacuna pues es un invento que ha salido bien rápido. La vacuna toca el genoma humano, quiere decir que la vacuna afecta el, el código genético nuestro para producir una reacción inmunológica. Pero es algo que no se ha probado. Pero hay mucha prisa y todo el mundo está obligado a ponérsela. Y no voy a hablar mal de la vacuna, usted se la pone obviamente si usted quiere, pero la pregunta que yo me hago es, bueno, pero ¿por qué la prisa? ¿Y por qué no se ha aprobado? ¿Y por qué también están bloqueando a todos los científicos que están hablando en contra de los posibles riesgos de ponerse una vacuna? ¿Por qué lo están sacando de las redes sociales? Entonces, son una serie de preguntas que yo me hago que de una vez me pongo chivo, como decimos aquí. O sea, ¿por qué? Hoy se habla del Bitcoin, por ejemplo. Está muy de moda el Bitcoin. Y el Bitcoin sube y la gente está comprando Bitcoins y obviamente ahí hay unas buenas ganancias el Bitcoin. Y ahí me dicen, mira, tienes que invertir en el Bitcoin. Y digo, ¿qué es el Bitcoin? Explícame. Cuando tú compras eso, ¿a dónde se va el dinero? Pero entonces como que nadie te puede explicar. Pero todo el mundo sigue detrás de las tendencias porque así somos los seres humanos. Los seres humanos en manada corren en una dirección sin cuestionar las cosas. Y a mí me pasa esto en todas las áreas de análisis. Yo tengo este terrible problema y es que pregunto y pregunto y pregunto y pregunto. Recuerdo que una vez tenía una situación en un proyecto, uno de mis técnicos estaba peleando con un gerente de ingeniería. En realidad, el gerente de ingeniería le estaba peleando a él. Y yo me acerco a la discusión y pregunto, ¿y cuál es el problema? Y el gerente dice, bueno, que este técnico quiere hacer una solución distinta a la que yo ya planteé y puse en el plano. Entonces yo voy al técnico y le digo, ¿y por qué tú quieres hacer eso? Y el técnico dice, bueno, porque tú vamos a ahorrar el 50% de los materiales y el 30% del tiempo. Entonces yo del ingeniero le digo, bueno, pero si esa es la realidad y lo analizamos, si es así, ¿cuál es el problema de por qué tú no haces lo que el técnico te está recomendando? No, que yo soy el ingeniero. Sí, pero eso no tiene que ver que tú eres lo que tú eres. Es que la solución es mucho más óptima. O sea, las cosas tienen que ser lógicas. O sea, tiene que haber un proceso lógico de análisis. O sea, nosotros en realidad tenemos que tener un análisis lógico de la verdad. De la verdad. Y yo creo que uno de los problemas serios que tiene hoy en día el ser humano es que anda tan deprisa en todo que incluso en el aspecto espiritual
no es capaz de hacerse preguntas que son puntuales y que son realmente fundamentales con relación a la existencia humana. O sea, yo tengo que saber qué yo soy, quién yo soy, de dónde vengo y para dónde voy. Son preguntas fundamentales. Yo no puedo salir a la calle a producir dinero, a trabajar o a hacer una cantidad de cosas cuando yo no sé, ni siquiera sé cuál es mi origen y dónde yo termino. Entonces, yo trato en mi esquema personal de preguntar y cuestionar y encontrar respuestas realmente válidas, verdaderas, lógicas, que puedan responder a las grandes preguntas que yo puedo tener. Ahora, en el plano espiritual, la lógica es un poco distinta a la lógica natural del ser humano. Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, iniciamos los grupos pequeños, en realidad yo no tenía ningún plan, no había idea de que hacer un ministerio y hacer todo esto y empezar a producir libros. De hecho, eso a mí ni siquiera me hacía sentido. Sencillamente un par de personas me dicen, tenemos que estudiar la Biblia, arranquemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Empiezan las presentaciones, los temas, los estudios. Y bueno, Dios tiene un plan y lo lleva adelante y sigue empujando y las cosas siguen fluyendo. Pero en realidad usted lo analiza y usted dice, bueno, yo no tengo necesidad ni tenía necesidad de hacer nada de eso. ¿Por qué Dios nos está empujando en esta dirección? Y muchas veces yo me he preguntado a mí mismo, ¿cómo tú has llegado hasta aquí? Hay muchas personas que no comprenden por qué hacemos lo que hacemos y la verdad es que yo tampoco lo comprendo. Dios tiene que tener un plan porque en realidad nosotros no lo teníamos, así que Dios tiene un plan. En algunos casos hasta nos ganamos la mala voluntad de algunas personas que preguntan, ¿y qué ustedes están haciendo? ¿Por qué ustedes están trabajando en un área en la que ustedes no son especialistas como el área de la teología? Esta semana precisamente me llamó una persona de los Estados Unidos que Jorge se encontró en Indianápolis y me llamó, él me conocía de hacía muchos años y me mira, me enteré de que Jorge me dijo lo que ustedes están haciendo, en lo que están trabajando en el programa de evangelismo. ¿Qué te mueve a hacer eso? Me decía. Y le dije, mira, la verdad, solo los testimonios. Cientos de personas que están en iglesias cristianas ofendiendo al Señor aún sin saberlo, creyendo que andan bien, sin tomar una decisión en favor de la verdad y que hoy pueden comprender claramente el plan de salvación y distinguir el error de la verdad. Hoy son decenas, probablemente cientos, que nos agradecen el poder conocer el Evangelio de forma que pueden afianzarse en la fe. Personas que no testificaban, hoy pueden compartir la salvación gracias al esfuerzo que se ha llevado a cabo. Definitivamente no es posible profundizar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la cruz y usted quedarse igual. No hay forma. No hay manera de usted entrar en la mente de Dios y usted quedar igual. No hay forma. Y yo pienso que nosotros los seres humanos hemos perdido la capacidad de asombro. La perdimos. El domingo pasado, un pastor de nuestra iglesia me invitó a hablarle a un grupo de jóvenes en un retiro que tenían un domingo de mañana. Y mientras yo les compartía algunos principios espirituales, yo le decía a los jóvenes cómo nosotros hemos perdido nuestra capacidad de asombrarnos. Y le voy a hacer un ejemplo. Y tomé un joven. ¿Usted cómo se llama? Ah, me llamo Luis. Ok, Luis. Luis, ¿qué número de zapato tú calzas? Y él me dijo, 7.5. ¿Y qué número de camisa tú utilizas? Él me dijo, yo soy 15.5. Yo, muy bien.
Ahora me gustaría que tú me respondas, ¿cuántos metros de arterias y venas están dentro de ti? Dice, no, no lo sé. ¿Cuántas células tiene tu cuerpo? ¿Cuántos músculos y huesos? ¿En qué parte de tu cuerpo habita tu persona? ¿Dónde tú estás dentro de este cuerpo? ¿Qué mueve? ¿Qué es lo que hace que tú puedas hablar, pensar, razonar, moverte? ¿Dónde habitas tú en ese cuerpo? Dijo, yo no sé. Y yo me reí y le dije, ¿no es impresionante que tú sabes la medida del zapato que calzas e ignoras todo lo que tú llevas adentro? Perdimos la capacidad de asombro. Damos por sentado cosas que son impresionantes, pero que ni siquiera estamos pensando en ellas. Y yo le dije, solo para que tengas el dato, en tu cuerpo hay 200 millones de metros de venas y arterias. Pero son 200 millones de metros de redes por los que pasan 5 litros de sangre. Hay 100 billones de células en tu cuerpo. De hecho, diariamente tú pierdes 440.000 millones que se reemplazan inmediatamente, todos los días. Tu cuerpo está haciendo una maquinaria de cambio, células que mueren, células que se reemplazan. Tú tienes 100.000 millones de neuronas, 650 músculos y 256 huesos. 2 pies, 2 manos y un cerebro, le dije. Pero cada célula de tu cuerpo tiene 42 millones de moléculas de proteína. ¿Sabes lo que una célula con 42 millones de moléculas, cada una colocada donde tiene que estar? En total, tu cuerpo tiene 4.200 trillones de moléculas de proteínas colocadas donde tienen que estar para que tú puedas funcionar. No es para darle gloria a Dios por una obra tan espectacular. Es como decir, wow, ¿cómo es eso? 4.200 trillones de moléculas ordenadas siguiendo tu patrón genético de ADN, donde cada proteína tiene que estar donde tiene que estar para que tú puedas funcionar perfectamente. Y yo cuando yo respondo esas preguntas, yo digo, Dios mío, pero la verdad que tú eres grandioso. Mi gran preocupación hoy es ver cómo cristianos actúan como si Dios fuese un improvisado. Y muchos no se preocupan por entender el problema fundamental de la salvación y el rol que ocupamos en el mismo. Es increíble. La mayoría de personas no entienden qué es lo que ellos creen. Ni siquiera se preguntan por ello. Cuando hablamos de la siembra del mensaje de la cruz, yo me pregunto, ¿cuándo fue sembrado el mensaje de la cruz? ¿Cuándo usted cree que fue sembrado el mensaje de la cruz? ¿Cuándo? Ustedes están como asustados. Gloria a Dios. ¿Cuándo se sembró? ¿Por qué fue sembrado? ¿Quién lo sembró? ¿Qué infraestructura fue necesaria para que al final exista el mensaje de la cruz? ¿Cómo me impacta el mensaje y cuál es la respuesta natural del impacto? Preguntas. La Biblia me dice que la esencia del mensaje de la cruz ya existía, como bien dice Huáscar, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Antes de este mundo existir, ya Dios te había escogido para salvación. 1 Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo ustedes que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de ustedes. ¿Cuándo fue Cristo escogido para estar en la cruz? Mateo 25:34 dice la palabra de Dios, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto quiere decir entonces que el mensaje de la cruz fue sembrado incluso desde antes de nosotros existir. ¿Por qué fue sembrado este proyecto? Quiere decir entonces que Dios no es un improvisado. La cruz no agarró a Dios de sorpresa. ¡Ay! Los hombres pecaron. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tirar aquí una moneda. Oh, salió cara. No, salió cruz. Ah, es la cruz. Dios ya había visto la cruz desde antes de nuestra existencia. Es aquí donde yo puedo ver que Dios no es un improvisado y ver cómo su justicia es el hilo que guía todo el proceso de la cruz. En su libro La Cruz de Cristo, página 29, George Knight señala, el pecado no es simplemente un problema humano. El pecado no es un problema humano, dice George Knight. Es un dilema cósmico que en primer lugar recae sobre Dios y solo secundariamente sobre los seres humanos. O sea, el pecado primero cae sobre Dios y luego, decimos aquí en Dominicana, de refilón, termina afectándonos a nosotros. Si bien es cierto que nosotros estamos atrapados en la red del pecado, también es cierto que el peso del problema del pecado recae finalmente sobre Dios. El problema del pecado es un problema de Dios. Willie Robinson declara, el pecado como una derrota parcial o temporal del propósito divino concierne a Dios. George Knight sigue declarando, el plan de redención es tan importante para Dios como lo es para nosotros. De hecho, todo se perdería si Dios no fuera justificado a los ojos del universo. La justificación humana es un subproducto de la justificación divina. El objetivo supremo de la historia es eliminar el pecado por completo a través del juicio de Dios. Yo nunca, como ingeniero, hice un proyecto donde mi vida estuviera en juego. De hecho, nunca me ha pasado por la mente, no ha estado, no está, ni tampoco estará en mi agenda. Un proyecto donde yo arriesgue mi vida, donde mi vida está en juego. Perdí la razón. Sin embargo, Dios no funciona así. Aunque Dios es rey, su justicia es su don más preciado. El teólogo Karl Heinz señala, en la extraña guerra en la cual Cristo entra solo, hay dos posibilidades. O que Cristo permita que lo destruya por completo el príncipe de este mundo, o que el príncipe de este mundo sea enteramente destruido por él, a fin de que Cristo sea victorioso
en todo el frente de batalla. Solo hay dos alternativas: o el pecado termina con Cristo o Cristo termina con el pecado. No puede haber términos medios. Y es por esto que la justicia de Dios, tu reivindicación ante los ojos de todo el universo, se convierte en el tema central de todo. Mientras la justicia de Dios no esté claramente entendida y definida por todas sus criaturas, ni siquiera tiene sentido la vida. Porque yo siempre estaré cuestionando a Dios: ¿por qué tú me trajiste a un mundo donde hay tanta gente con tantos problemas? Empezando conmigo. Dios tiene que poderme explicar por qué yo existo y por qué Él termina metiéndome a mí en este lío. ¿Qué se requería para que el mensaje de la cruz saliera a la superficie? En su carta al joven Timoteo, el apóstol sigue la misma línea de pensamiento y señala: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo lo explica también de esta manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que ahora la extraordinaria sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades celestiales. O sea, Dios está tomando ahora la creación para revelar su carácter a todo el universo. Y ahora eso sí tiene sentido para mí. Porque ahora yo puedo entender y decir: ah, entonces tú me creaste, tú me has permitido ser parte de un problema que al final revela tu justicia a todo el universo. Dios tenía un problema. Cuando el pecado entró en el universo, ya nada en el reino de Dios es seguro. Nada. Cualquier creación que Dios haga está en riesgo por el pecado. Solo hay una forma de resolver el problema, y es Dios involucrándose a resolverlo. Como las criaturas no pueden resolverlo, Dios hace algo impresionante. Dios toma todo el pecado de todos los seres humanos y lo carga. Por eso es que usted ve que en la Biblia la palabra perdonar en realidad no es perdonar como nosotros entendemos el perdón. La palabra perdonar viene del hebreo nasá, que significa cargar. Quiere decir que para Dios librar al mundo del problema del pecado, lo quita, te quita la carga del pecado y Él ahora la asume y la coloca en Cristo. Y ahora tú estás libre del pecado, pero alguien está pagando por tu pecado. La cruz se hace vital
para que las criaturas del universo puedan tener vida eterna. Porque si Cristo no carga el pecado en la cruz, ni los ángeles del cielo pueden permanecer en el cielo. Nada está seguro en el universo. Dios está cargando en Cristo hasta el posible pecado de los ángeles fieles si en algún día pudiesen fallar. Cristo se está convirtiendo en el representante ahora de todo el pecado, de todas las criaturas de Dios, y lo está asumiendo y lo está ahora pagando, lo está ejecutando en la cruz del Calvario. Y es en la cruz entonces donde ahora se garantiza la inmortalidad y la vida eterna de todos aquellos que reciben ese sacrificio y lo aceptan por la fe. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un proyecto de Dios para ejecutar el pecado. Decía Jorge los otros días que Cristo mató la muerte. Ejecutó la muerte en la cruz. Ahora, para que el mensaje de la cruz saliera a la luz, se necesita una cruz. En otras palabras, se necesita una infraestructura. Para Dios ahora poder ejecutar el pecado en Cristo, en la cruz, y descargar la maldición sobre el pecado en la persona de Cristo, para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna, se necesita ahora toda una infraestructura. Se necesita una cruz, y para que se necesite una cruz necesitamos ¿qué cosa? Madera. Usted necesita madera. Y si usted necesita madera, ¿qué necesita? Árboles, ¿cierto? También se necesita para los clavos hierro. Se necesitan espinas de una tierra caída y se necesita sangre para derramarse donde la vida se va a derramar. Se necesita un cuerpo. Para que se haya necesidad de un cuerpo funcione, se necesita aire, agua, alimento, y para todo esto se necesita sol, lluvia, se necesita una estructura y se necesita también una familia y un ser humano que funcione. También se van a necesitar símiles para poder explicar el evangelio. Se va a necesitar pan y para necesitarse pan se necesita trigo. Se va a necesitar vino como un símbolo de la sangre derramada, y para eso vamos a necesitar uvas. Ven, cuando Dios está pensando ahora en el mensaje de la cruz, para sacarlo a flote, para que su universo pueda ver su carácter y su justicia, de que este es un Dios que es capaz de entregar su propia eternidad por sus criaturas, se necesita un planeta, se necesita todo un sistema. De hecho, Dios crea un planeta con el objetivo de autorrevelarse. Así de día yo me propuse conseguir un cordero, ¿sí? Y llamé por todo el país, ¿dónde conseguimos un cordero? Y yo quería traerles a ustedes un cordero, porque el cordero es un símil de Cristo. Cuando Dios dijo, sean hechos los animales, incluyó al cordero. Lo que quiere decir entonces que el cordero estaba en la mente de Dios cuando creó el planeta Tierra. Porque el cordero iba a ser un símbolo ¿de qué? De Cristo. Ya Dios, en el propósito de revelar el mensaje de la cruz, dijo, necesitamos un cordero.
Y yo llamé por todos los lugares a ver dónde yo conseguía un cordero. Y aquí les traigo el cordero. ¿No quieren entrar el cordero? No lo jalen, cárguenlo, cárguenlo. Un cordero es un animal bonito. Cárgalo, cárgalo. Ok, aquí está. Pobrecito el cordero. Cárgame el cordero, dámele cariño. Cárgalo bien, la cosa. Está asustado el cordero. Y él grita. ¿Dónde está mi amigo Emmanuel? ¿Dónde está Emma? Emma es el especialista aquí en chivos y en corderos. Esta oveja vino de Santiago Rodríguez y he estado muy feliz de estar acá, al igual que ustedes, de venir para acá a este retiro. ¿Sí? Llámeme también al profeta aquí. ¿Dónde está el profeta? Para que me le ponga aquí la mano al cordero. ¿Dónde está el profeta? ¿Está durmiendo el profeta? Mira ahí al cordero. Pónmelo aquí. Dámele un poco de cariño al cordero, Manuel. Pásame la mano ahí que él necesita mucho cariño. Un manso, un cordero, un animal precioso. Y también tú todo. Muy bien. Si usted se fija con atención en el diseño del cordero, usted va a ver ahí, sí, no, claro que no, de ninguna manera. Es un cordero sagrado. De ninguna manera, Sara. De hecho, Sara Liz, voy a dejar que tú le pongas nombre a ese cordero. Vamos a ponerle un nombre y lo bautice con un nombre. Así que te voy a dar esa oportunidad. Sí, vamos a sacarlo. Exacto. Sí. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Cada comando de la creación divina era un bloque que se añadía al mensaje de la cruz. La creación de este planeta no tendría ningún sentido sin la cruz de Cristo. No tendría sentido. La creación de la raza humana no tendría sentido a menos que no fuera con el propósito claro de revelar el carácter de Dios. Ahora viene la pregunta importante que tengo que hacerme. ¿Creó Dios al hombre para que pecara y así poderse revelar al universo? ¿Es eso justo para el ser humano? Hay preguntas que las personas, los cristianos, no se quieren hacer porque son delicadas y tocan el carácter de Dios y su justicia, pero son válidas. Y esta siempre fue una pregunta importante para mí. Está también la típica, ¿por qué si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, por qué lo creó? Preguntas legítimas, como toda pregunta que tiende a cuestionar a Dios. El problema es que nace del corazón caído del ser humano, interesado en resolver su problema y que entiende
que el hombre es el centro del universo. Pero el hombre no es el centro del universo. Lo que la mayoría de personas no entiende es que a menos que Dios se involucrara con su propia existencia a la revelación de su justicia, el pecado permanecería eternamente en su reino y no habría garantía alguna de la existencia eterna de ninguna criatura del universo. Y eso me dice a mí lo valioso que somos nosotros, los seres humanos, para el pensamiento de Dios. En esencia, Dios cargó sobre sí la solución del problema. ¿Cómo me impacta el mensaje a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Definitivamente es una buena noticia de salvación, no solo para mí, sino para todos los seres del universo. Yo soy parte del plan que le garantiza la vida a los mismos ángeles que moran en la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es la respuesta natural del impacto? Para el ser humano, mis queridos, es difícil aceptar algo cuando afecta a sus intereses personales. Ahora, con todo esto como telón de fondo, vamos ahora al capítulo 20 de Mateo, que fue lo que leímos. Jesús le dice a sus discípulos todo el proceso de su muerte y resurrección y anuncia la cruz. Ahora, este contexto, esta declaración de Cristo ocurre en el contexto de la parábola del padre de familia que sale a contratar obreros para su viña. Cristo narra esta parábola después de la queja de sus discípulos en Mateo 19:27. ¿Qué dicen los discípulos? Pedro dice, oye, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro está diciendo, ven acá, nosotros hemos puesto dinero, tiempo, te estamos siguiendo, hemos entregado todo. ¿Y qué tú vas a ofrecernos a cambio? Implícitamente, Pedro está reclamando una porción del reino de Cristo, ya que él entiende que se lo merece. ¿Qué entendía Pedro? Yo estoy poniendo y tú me tienes que ¿qué? Que pagar. Pedro junto a los demás discípulos entienden que es justo recibir el reino de Cristo. Ellos han dejado todo en su vida por seguir a Cristo y se merecen ser tomados en cuenta. Ahora Cristo narra la parábola del capítulo 20. Y la parábola es interesante. Un padre de familia tiene una viña y sale temprano a contratar obreros para su viña. Si usted ha tenido alguna vez una finca, usted sabe que contratar obreros es una tarea interesante. Tengo un amigo que le gusta hacer eso, salir a contratar obreros. Este hombre sale a contratar obreros para su finca, correcto, y a las 6 de la mañana se encuentra con un grupo de individuos y acuerda con ellos pagarles un denario por todo el día de trabajo. O sea, hay un grupo de jóvenes, de personas, de obreros que están ociosos y ahora el dueño de la viña llega. ¿Y ustedes qué hacen? Dice, no, estamos aquí. Dice, pues miren, son las 6 de la mañana, vayan, echen el día completo, yo les voy a dar un denario a cada uno de ustedes. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Y las personas se van a trabajar. Jesús sigue contando que el hombre pues hizo el contrato y mandó a las personas a trabajar. Ahora, a mí me llama la atención de esta historia que en la parábola falta un departamento de recursos humanos, una evaluación de los currículums de los obreros, certificarlos. Yo no sé si usted trabaja en el banco de reserva, se va a dar cuenta que
hay que mandar muchos papeles para solicitar un trabajo ahí, ¿no, Zaira? ¿Sí? No, él contrató a los obreros un denario por día. Un grupo de personas entonces que estaban desempleados ahora son contratados a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, el dueño de la finca está paseando y ve otro grupo de gente que no están haciendo nada y le dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? No, no estamos haciendo nada. Ah, pero vayan a trabajar a mi finca. Y dicen ellos, ajá, dice, sí, 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 vayan a trabajar que yo le voy a dar a ustedes lo que es justo. Los tipos arrancan para allá. Fíjense que aquí hay dos acuerdos de trabajo que son distintos. El de las 6 de la mañana tiene establecido el monto a pagar de un denario. Pero los de las 9 de la mañana, el jefe de la finca, el dueño de la finca le dice, vayan a trabajar, yo les voy a dar lo que es justo. Estos se van a trabajar sin la promesa del denario. La parábola sigue y Jesús dice ahora que a las 12 del día, ya ha pasado medio día de trabajo, a las 12 del día, el dueño de la finca se encuentra con otro grupo y le dice, ¿y qué ustedes están haciendo? No, no estamos haciendo nada, nadie nos ha contratado. Vayan a mi finca y yo les voy a dar lo que es justo. También se van a la finca, pero a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, el dueño de la finca se encuentra con otro grupo que no están haciendo nada. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada. Vayan y echen, vayan a trabajar allá a la viña, que yo les voy a dar lo que es justo. Pero Jesús dice ahora, y a las 5 de la tarde, el dueño de la viña se encuentra con otro grupo y los manda a trabajar a la finca, bajo la promesa de que le va a dar lo que es justo. Pero ahora Jesús le da un giro inesperado a la historia que sobrepasa toda idea de justicia humana. Mateo 28 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal completo, comenzando desde los últimos que contratamos y terminando con los primeros. En otras palabras, reúnelos a todos. Oh, pero si a esto le pagaron por una hora un denario, nosotros que tenemos 12 horas, ellos ya empezaron a multiplicar. Dijeron, no, no, 12 denarios. No es lo lógico eso. Los que empezaron a las 6 de la mañana dijeron, hemos encontrado al patrón que nos va a hacer prosperar y nos va a hacer ricos. Pero ahora explota la bomba cuando ellos ven que el mayordomo le entrega un denario a los últimos, un denario a los de las 3, un denario a los de las 5, a los de las 12, un denario a los de las 9 y un denario a los de las 6. Fíjense, no es extraño entonces que se hayan enojado los de las 6.
Pero Jesús le está enseñando a Pedro, acuérdense que el contexto es que Pedro le está diciendo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué es lo que tú nos vas a dar a nosotros? Y Jesús le está enseñando a Pedro que ellos no recibirían mayor retribución que quienes lleguen a formar parte del reino en la última hora. Quiere decir que si una persona llegó al final de su vida y ahora es que viene a entender la cruz y viene a entender que la cruz define su futuro eterno y acepta a Cristo como Salvador personal, va a tener la misma paga de aquellos discípulos que dejaron todo para seguir a Cristo. George Knight, en el libro La Cruz de Cristo, página 20, señala en este sentido, en nuestro estado natural le damos a la gente lo que merece, pero Dios le da lo que necesita. El fundamento de la justicia humana es lo que los romanos llamaban lex talionis, la ley de la represalia, la ley de la garra, ojo por ojo, bien por bien. Al ser humano se le da lo que merece. Por otra parte, el fundamento de la justicia divina es lo que Pablo llamó gracia. La definición más sencilla de esta palabra es algo inmerecido. En otras palabras, gracia quiere decir que las personas reciben lo que no merecen recibir. Lo que los labradores no entendían era que su verdadera paga no era el denario contratado, era el privilegio de trabajar en la viña. Sin la viña, ellos eran un grupo de tipos desempleados, sin trabajo, sin propósito, sin esperanza. La viña les dio una nueva oportunidad. Todo empresario sabe que los empleados trabajan por dos motivaciones, o por el dinero o por el amor al éxito de la empresa, del proyecto, de la visión, de la misión, porque aman lo que están haciendo. Aquí tenemos dos grupos de personas, los que salen a trabajar en la viña sin la oferta del denario y las personas que viven por el denario. Y es penoso, mis queridos, porque el mundo entero tiene denarios que lo están atando a no encontrarse con la cruz de Cristo. Yo no sé cuál es el denario de tu vida. Puede ser un negocio, puede ser una novia, puede ser una carrera. Tú tienes montones de ofertas de denarios que probablemente son tu enfoque central. Lo importante es la viña. La siembra del mensaje de la cruz es la más grande y maravillosa responsabilidad que Dios se le ha regalado a criatura alguna del universo y nos los está dando a nosotros, los seres humanos caídos, sin capacidad de resolver nuestro problema, sin capacidad de salvarnos, y Dios entregó todo para revelarse y darnos a nosotros la oportunidad de revelar su carácter, revelar su cruz y trabajar en su viña. La siembra del mensaje de la cruz no es una siembra temporal, es una siembra de consecuencias eternas. No importa la hora en la cual Dios te ha encontrado, Él te llama a su viña y te ha de pagar lo que su justicia reclama como justo. Dios te está llamando a la viña y te está diciendo, te voy a pagar lo que es justo, y mi justicia dice que lo justo es que tú pases la eternidad conmigo. No requieres un talento especial, un currículum especializado en el arte de sembrar. El dueño de la viña solo desea encontrar obreros que amen trabajar en la viña. Los labradores
de primer turno se enfocaron tanto en la paga que olvidaron el contrato. Yo le voy a pagar a ustedes un denario y yo estoy cumpliendo. ¿Cuál es el problema? Ustedes están quejando porque yo soy bueno. Olvidaron el contrato y perdieron la gratitud de ser llamados a ser parte del trabajo en la viña. Yo no sé si tú has pensado seriamente en la cruz de Cristo. No sé si en algún momento tú tomarás la decisión de entregarle tu vida al Señor. No sé en qué condición te encuentras ahora mismo, pero yo te animo a evaluar a Dios como la primera opción en tu vida. Los seres humanos son seres caídos. Todos hemos pecado. Todos estamos necesitados de salvación. Todos estamos emproblemados. Todos necesitamos un Salvador que pague nuestro rescate. Y todo eso ya Dios lo hizo por ti y por mí. Y Él solo te está dando la oportunidad ahora de ser parte de los que trabajan en su viña. ¿Estás desempleado? Dios te llama a su viña. No te pierdas la oportunidad de sembrar. ¿Te animas a sembrar el mensaje de la cruz? Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias, oh Dios, porque tú pagaste nuestro rescate. Te damos gracias, oh Dios, por Cristo Jesús, porque Él estuvo dispuesto a entregarlo todo por amor a nosotros. Gracias porque tu evangelio nos da sentido, nos dice de dónde venimos, nos dice hacia dónde vamos, nos dice cómo debemos vivir en esta vida y nos dice que nosotros valemos lo que Cristo vale. Te damos gracias porque en la cruz tú nos dijiste, nos mostraste que el valor nuestro es el valor de Cristo. Él murió para que tengamos vida eterna. Es en la cruz donde podemos ver tu justicia claramente expresada. Y es a la cruz donde tenemos que llegar, rendirnos, oh Señor, y alcanzar la vida eterna. Sabemos que tu reino no se gana por méritos, sino por gracia. Que lo único que necesitamos hacer es entender que no lo merecemos y recibirlo con gratitud. Recibir la vida eterna que tú nos has dado en Cristo. Recibirla, oh Dios, con un amor extraordinario de saber que tú nos amaste primero y que sencillamente lo único que podemos desarrollar es el corresponder a ese amor expresado por ti en favor de esta raza humana caída. Oh Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas cometidas. Sabemos que la cruz tiene la capacidad infinita de tomar todo nuestro historial de pecado y darnos una nueva historia, un nuevo récord, una nueva vida en Cristo Jesús. Queremos pedirte, oh Dios, que cada día tú laves nuestro récord. Cada día tú nos des una nueva oportunidad. Y en esta hora yo quiero interceder por amigos que todavía no han tomado su decisión de ser bautizados. Probablemente no te conocen, probablemente tienen temor, probablemente tienen alguna incertidumbre. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tu Santo Espíritu los anime a conocerte cada día más. Que puedan entender que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a una criatura en este universo, porque se convertirá en un testimonio viviente de tu gloria, de tu justicia, de tu gracia, y serán mensajes vivientes para compartirlo con las personas que se pierden. Oh Dios, a los que ya tomamos nuestra decisión,
Ayúdanos a no ser obreros enfocados en los denarios, sino a ser obreros que aman tu viña y que llegan a la viña totalmente apasionados por la oportunidad que tú nos has dado de trabajar para ti. Que tú nos has dado, Señor, de poder compartir el mensaje de la cruz y sembrarlo en los corazones de las personas que necesitan escucharlo. Ayúdanos, oh Dios, a tener un espíritu agradecido. Antes éramos desempleados, sin propósito, sin esperanza, pero ahora podemos ser parte de tu reino eterno, Dios, donde podemos compartir las verdades de tu salvación y las personas puedan conocerte, oh Señor, y puedan ser sellados para vivir para siempre a tu lado. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en este retiro. Bendícenos, oh Dios, bendice nuestros hogares, bendice a nuestros familiares donde quiera que estén. Y que tu presencia, Padre querido, nunca, nunca, nunca se aparte de en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.